El miedo, el pánico, el terror en el PSOE, en Ferraz y en cada una de las federaciones socialistas ya no es lo que está pasando. No. Es lo que está por venir. Porque el miedo no son las páginas del juez Calama o del juez Pedraz que conocemos todos. El miedo no es el juicio al hermanísimo, el caso Begoña, la sentencia que está al caer del caso Mascarilla, Ábalos, Koldo and Company. El miedo no está en lo que Leire hizo o intentó hacer, ordenada por Cerdán, que seguía a su vez, intuye todo ser humano, órdenes del one, del número uno. El miedo, el pánico, el terror en el PSOE, en Ferraz, es ¿qué pasará la semana que viene? El lunes, o quizá el miércoles. ¿Qué nos queda todavía por ver? Todos, desde el analista en plató hasta el ciudadano de a pie, coinciden en calificar esta semana como el momento más crítico para el sanchismo, para la legislatura, si es que a esta cosa que tenemos se le puede tildar de tal forma. Viacrucis, agonía, colapso, fin de ciclo, llámenlo como quieran. Con el PSOE en shock, paralizado y con los socios... miren, habrá que recordar lo que hicieron estos socios, el nivel de las tragaderas. Las líneas rojas de Rufián son como las retiradas de Miguel Ríos. Esta ya es la última y vuelve. Rufián amenazando con coger la puerta y quedarse. El único de los socios que parece decir algo es el PNV. Pero parece, ya saben cómo va esto. Y en el PP, ¿qué deben hacer? ¿O qué pueden hacer? ¿Es el momento ahora ya, de presentar la moción de censura? ¿Deben explorar cualquier posibilidad que exista para descabalgar de la presidencia a Pedro Sánchez? Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder aquí en B1 Media. Bienvenidos otra semana más en esta sitcom llamada España, donde otra cosa no, pero aburrirnos nunca nos aburrimos, porque de repente te levantas un día y está la UCO y dices, ¿otra vez? Sí, otra vez. Entrando en Ferraz. Ha habido un gran debate, como siempre, entre registro o requerimiento. Hay gente dedicada a enloquecer, digamos, el discurso. Su única función es esa, ¿no? Que nos volvamos todos medio tarumbas en el discurso público y publicado. Esperamos que aquí no se dé. Bueno, hoy hablaremos con gente, como siempre, estupenda. Incluso hay gente estupenda que todavía no está entre nosotros, pero llegará a la tertulia. De momento está con nosotros Guillermo del Valle. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Un placer. Placer. Repetidor aquí, ¿no? Sí, ya por hacía tiempo que no segunda, tercera vez. Sí, hacía tiempo que no te llamábamos. Esto de repetir. No estabas vetado por la dirección de este programa. Me alegro de constatarlo y confirmarlo. Agradecido. No, es que a veces, pues yo no, pues hay... Será de los pocos sitios. No, de los pocos sitios. Muchos. No me quedan muchos, la verdad. No estás vetado. Guillermo, siempre un placer. Un placer, Carlos. Muchas la gente gracias. ya sabe que Guillermo, aparte de ser abogado, colchonero, es miembro, bueno, líder de Izquierda Española, que es un partido político... Una rara avis en el panorama político. Es que me cuesta definirlo, pero sí una rara avis. O sea, Rufián, pues todo lo contrario. O sea, un poco así, ¿no? Exacto. Sí, es una buena... Privilegios de origen no, igualdad. Es decir, hay un poco el mundo al revés. La izquierda en España pues defiende los privilegios de origen, ¿no? Y la exclusión. Igual hablamos de eso también incluso. Está con nosotros Jorge Vilches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Estoy estupendo, encantado de estar aquí con tan buena compañía. Viene además de hace unos días, ¿se puede decir? ¿Desde Portugal? Sí, cuéntalo. No, Programa del corazón, ¿no? Que ha estado en Portugal, donde estuvo el hermano del presidente, por cierto. No en el mismo sitio, no en el mismo sitio, pero estuvo ahí residiendo un rato hasta en Portugal. Jorge, aparte de ser profesor de la Complutense, escrito también en The Objective. ¿En algún sitio más que me he perdido? En La Razón también. En La Razón también. Sí. Se lo pueden seguir en Twitter. Eso es. Maravilloso analista. Y está con nosotros Paco Cobos. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy buenas, pues con menos horas de sueño de lo habitual y alguna cana más, ¿no? Últimamente, porque están siendo días complicados, pero bueno, Sí. Muy interesante también. Paco Cobos es periodista especializado en asuntos... Tribunales e investigación. Tribunales. No sé si tienes máster en Begoña o en begoñismo o en... Bueno, a día de hoy hay que tener un máster en Begoña, un doctorado en Zapatero y así sucesivamente, ¿no?
Son semanas que son como la Super Bowl. O sea, quiero decirte, para un periodista de tribunales esto es la Champions. Bueno, estamos en el momento prime, ¿no? Que dicen ahora los jóvenes, entre los cuales estamos tú y yo, aunque no lo Que parezca. no pasa. Pero sí estamos en nuestro mejor momento. No físico, pero sí en nuestro mejor momento para dar la información y intentar que llegue a todo el mundo a pesar de todo lo que hay. Tú que tienes información de tribunales y aparte eres, como digo, trabajas la materia y demás. ¿Lo peor está por llegar? Sin duda, ¿no? Aquí todo parecía que siempre estamos en el peor momento, pero faltan muchas cosas por salir y faltan muchas diligencias por hacerse y lo que tiene pinta es que este calvario judicial para el Partido Socialista no va a acabar. Yo bromeaba, ¿no?, con mis amigos que me decían, ay, mañana no hay nada, ¿no? A lo mejor puedes dormir un poco. Digo, no sé, lo mismo me levanto y están registrando la Moncloa. No hay que descartar absolutamente nada que pueda pasar en los próximos meses. Bueno, por situar un poco y por empezar una pregunta, no sé si será unánime la respuesta favorable o no. Pues hemos visto, tenemos lo del Z+, o sea, Zapatero, Plus Ultra, lo de la UCO en Ferraz. El otro día tenía gracia Feijóo el otro día, que decía que ha habido más, llegamos en esta legislatura, ha habido más registros de la UCO en Ferraz que presupuestos presentados. Por eso tiene gracia. El caso Cerdán Leire Díez, o sea, la cloaca del PSOE. Después tenemos lo de Hermanísimo, Begoña, más la resaga de las andaluzas, que ya nadie se acuerda. Hubo unas elecciones en Andalucía donde María Jesús Monteros se pegó un guantazo y es verdad que el PP no llegó a alcanzar la mayoría absoluta. Y claro, iba a ser un poco el tema este que nos iba a dominar en estas semanas de mayo y tal, pero no, llegó Zapatero. Entonces, va a comparecer, bueno, ha pedido comparecer el presidente, ha dicho, yo voy al Congreso. Ha pedido comparecer Sánchez antes de que se lo pidan los socios, pero bueno, irá dentro de unas semanas al Congreso, lo mezclará un poco todo con asuntos europeos y entonces entre medias dirá algo de qué puede hacer un presidente que tiene al hermano procesado, a la mujer procesada, a dos ex secretarios de organización que han pasado por prisión, bueno, uno de ellos sigue en prisión, al mismo secretario general del partido y al presidente del gobierno que tuvo la Guardia Civil esta semana entrando a la sede. Claro, si lo único que le queda un poco ya al sanchismo mediático, es decir, es esto de huele a golpe de Estado, quizás que la cosa anda peor de lo que imaginábamos, pero por hacernos preguntas y entonces ya empezar ahí desde una unanimidad o no, ya empezar con el debate. ¿Creéis que estamos ante el momento más crítico de la legislatura para el Partido Socialista, Guillermo? Pues como la capacidad de superación que tienen es alta, nunca se puede afirmar nada de forma definitiva, ¿no? Son conclusiones siempre temporales, porque es una concatenación de casualidades, dirían algunos, ¿no? De guerra judicial de Lofer, entiéndaseme la ironía, casi sarcástica, triste también, porque, bueno, ya no hay quien se crea eso, ¿no? Que es un cuento para niños. Nunca fue creíble, ¿no? A mí, desde esas posiciones un poco de rara avis ideológicas que he defendido y que he reivindicado y que algunos de tus espectadores conocerán, una posición de izquierda democrática, nunca he entendido qué significa esto de que hay que desjudicializar la política, hay que desjudicializar la empresa, el mundo de las finanzas, el mundo de, decir, algún ámbito de la sociedad, tiene que quedar inmune a la aplicación de la ley. Es decir, ¿qué se está reivindicando cuando se dice eso? Un estatus de impunidad, porque eso es lo que yo afirmo que se reivindica cuando se habla del lawfare, un estatus de impunidad para un grupo de intocables, para un grupo de delincuentes, posibles delincuentes, indiciariamente delincuentes, de cuello blanco, ¿no? Para el común de los mortales, para mis clientes del turno de oficio, gran idea, ¿no? de izquierdismo transformador y revolucionario, ¿no? Para los comunes, para los que no tienen nombres y apellidos, para los que no tienen patrimonio, para los que no tienen el amparo del poder político, pero también económico, para eso es la ley, de manera draconiana. Para los demás un estatus de impunidad, ¿no? La amnistía iba por ahí, ¿no? Bueno, esto no es político. ¿Qué vamos a ver en el futuro? Pues vamos a ver seguramente que se agrava el estado de descomposición de la cosa política e institucional. Esto es eminentemente antipolítico. Aquí no hay política, aquí no hay un proyecto de otra cosa que de mantenerse en el poder, de aferrarse en el poder. Decías que Feijóo señalaba que no había ni presupuestos ni ninguna voluntad de hacer otra cosa que terminar de repartirse las dádivas y favores personales en los que se ha convertido la acción de gobierno. La acción de gobierno es una acción familiar, es una acción clientelar y vuelve a significar una contradicción ideológica, por lo menos yo lo veo así, otros lo verán de otra manera.
que si la política es algo, debería ser algo, independientemente de dónde nos ubiquemos en el eje político-ideológico, donde nos dé la gana ubicarnos, debería ser estar al servicio de la cosa pública, ¿no? Del bien común, con más Estado, con menos Estado, bien, eso es un debate muy legítimo. Bueno, esto es estar al servicio de la cosa personal, del interés personal, privado, familiar y clientelar, en el que se confunden partido, gobierno, familia, hermano, mujer, amantes, con acción de gobierno, con lo cual no hay acción de gobierno. ¿Iremos a peor? Seguramente. Seguramente, porque es la propia naturaleza y la dinámica de lo que es el sanchismo. Lo que se ha dado en llamar el sanchismo es un proyecto personal y familiar de mantenerse en el poder a cualquier precio y caiga quien caiga. Y está cayendo pues la credibilidad democrática del país, que no es poca cosa. A ver, Jorge, estamos en el peor momento de la legislatura. ¿Tú que recuerdas bien cómo así? Bueno, es que a mí llamarlo legislatura ya me cuesta un poco. Te cuesta. Claro. Es como llamar coche a una cosa que no anda. Sí, Es como dices, entiendo. pues será otra cosa, será una cosa como de decoración, pero bueno, estamos en el peor momento. No, no estamos en el peor momento. Lo que tenemos que pensar es que toda la política que se genera desde Ferraz y desde Moncloa está pensada para salvar a Sánchez de cualquier manera. Y él tiene un equipo de gente que se dedica a construir argumentos que nosotros entendemos como excusas. Y ante esta avalancha de casos judiciales, los argumentos de Sánchez, que por eso va a comparecer en el Pleno, van a ir por dos lados. Uno, que son cosas que Sánchez exactamente no sabía, es decir, son cosas de Santos Cerdán, son cosas de Ábalos y son cosas de Zapatero, es decir, todo lo que nosotros entendemos que afecta a su círculo político inmediato, a sus grandes asesores, a los que han estado forjando la política exterior, a los que han forjado las alianzas con Bildu, con Esquerra, con Junts, los que han conseguido sostener a Sánchez en el gobierno, no tienen nada que ver con él. A pesar de que los indicios judiciales nos indican que sin Sánchez, sin esa influencia en el Consejo de Ministros, ni los comisionistas de Ábalos ni los lobistas de Zapatero hubieran tenido negocio alguno y tampoco Santos Cerdán hubiera interferido en los negocios de unos y otros. Es decir, toda la corrupción era desconocida para Sánchez, incluso lo que pasaba en Ferraz. Es decir, si la señora Pano iba a tercera planta de Ferraz con 2 bolsas de 45.000 euros para entregar al partido, eso era una cosa, nos van a decir, que Sánchez desconocía absolutamente. Es decir, como García Paje señalaba el otro día, aquí la tropa es sacrificable. Y el otro argumento al que se van a aferrar es que el resto de casos, que son los que afectan a su círculo familiar, como son los de Begoña Gómez y el hermanísimo, el compositor de la Sinfonía de las Chirimoyas... La tengo, por cierto. ¿La tienes, Sí, ¿la tienes de tono en el móvil? ¿La tienes acaso? No, tengo el vídeo de las chirimoyas, si queréis comentarlo ahora, pero perdón. Creía que lo ibas a poner. Bueno, lo tengo para poner, ¿eh? Ah, sí, qué guay. Sí, tenemos para poner. ¿Lo ponemos? Ahí faltan los aplausos, ¿no? Pues espectacular. Hombre, yo estoy a punto de ponerme a bailar, así te lo digo. Perdón, sí. Que te he cortado para ponerte la danza de la chirimoya. Impagable, ha sido fantástico. Que es un momento así bonito. Oye, podía ir a Eurovisión perfectamente, ¿no? Ahora que no mandamos a nadie. Yo no soy experto en música clásica, No. A mí no me gusta, pero bueno, igual está muy bien hecho, no lo sé. Y sí, y la segunda parte que te quería decir es que, además del argumento de Sí. Sánchez no lo sabía, pobrecillo, ¿no? Que eso, por cierto, también se decía con Franco y con otros dictadores, de no conocían esta corrupción. Y el otro argumento va a ser que todo aquello que tiene que ver con Begoña Gómez y con el hermanísimo tiene que ver con una persecución judicial que tiene detrás una especie como de golpe de togas y golpe de la prensa para echar del poder al gobierno más progresista y feminista que hemos tenido en la historia de España.
Con lo cual él se envuelve primero en la bandera de la ignorancia, yo no lo sabía y soy inocente, y lo segundo se vuelve en la bandera del victimismo para decir, ojo, votadme porque si no ganan los golpistas, que como veis quieren ir a por mi santa esposa y mi santo hermano. ¿Tú qué das clase qué edad tienen los alumnos, más o menos? Entre 18 y 20 años. 18, y se hablan, por ejemplo, de estos temas en clase, o sea... Claro, les indigna mucho porque piensan que los impuestos son excesivos, son muy altos, las oportunidades que ellos tienen para encontrar trabajo existen, pero los sueldos son miserables. Lo peor es que se comparan con sus padres y ellos ven que sus padres tuvieron mejores oportunidades pues, para comprarse una casa, comprarse un coche, irse de vacaciones, fundar una familia, que ellos, con una formación que se supone superior, no tienen esas posibilidades, mientras esta gente, bueno, ya se les habla de las hijas de Zapatero, en fin, ¿qué te van a decir? Es decir, dos personas de más de 30 años que no han hecho nunca nada y que se han comprado dos casas de 300.000 y 700.000 euros y se las han comprado poniendo billete a billete. Claro, acaban absolutamente indignados, y es lógico, y encuentran esa separación entre lo que se les promete y la realidad que tienen, entre los impuestos que tienen que pagar ellos y sus padres y lo que reciben a cambio. Paco, el momento de la legislatura, ¿tú crees que estamos en un momento... Bueno, Iba a decir momento redondo, pero por el color de pelo, que tiene, se ha puesto un negro... muy negro el Muy pelo. cordobés, ¿no? Muy negro el pelo de Iván Redondo. ¿Estamos en el momento redondo? Estamos en un momento, lo primero que estoy completamente conmocionado por la danza de la chirimoya. Sí, ha sido como doloroso escuchar. Porque no es que me queda un poco traspuesto, ¿no? He perdido un poco el hilo. Conmovido, ¿no? Sí. Conmovido, Incluso. conmovido. Pero bueno, sí, estamos en un momento negro como el pelo de Redondo. Estamos en un momento en el que la situación es insostenible, que cunde esa sensación de que cada día va a haber algo más, y efectivamente lo que apuntan los casos judiciales es que cada día va a haber más información, que cada día va a haber un señalamiento mayor a que la única persona que está vinculada a todos los casos de corrupción que conocemos y que son mediáticos en este momento es Pedro Sánchez. Es que decíamos... Bueno, de aquí a las elecciones de 2027, ¿qué va a haber? Pues mira, ya hemos tenido, está visto para sentencia, el caso Mascarilla en el Tribunal Supremo, con una sentencia que se prevé a todas luces condenatoria, o sea, que pues sería extraño. Ya veremos lo que dice el Supremo, todavía... Que eso puede salir de un momento a otro. Sí, probablemente sea la semana que entra, muy probablemente. Estamos en el juicio del hermanísimo, ¿no? Que está imputado... por ahí viene Sí, mi compadre. Pasa ya que pasa, porque... El caso Mascarilla visto para sentencia en el Tribunal Supremo, que la sentencia saldrá próximamente, en las próximas semanas, a mucho tardar. El hermanísimo ha empezado el juicio esta semana y también va a haber una condena ante de las elecciones, que también se prevé que puede ser una sentencia que se prevé que pueda ser condenatoria. Begoña Gómez se aboca, tiene un problema peinado con qué hace con un nuevo delito que podría haber cometido Begoña Gómez, pero la sensación que da es que Peinado quiere cerrar la instrucción. Por lo tanto, también es muy probable que en otoño tengamos juicio oral y, por lo tanto, una sentencia que, por lo que vemos de los indicios de la UCO, sobre todo en el tema del intrusismo laboral, con haberse apropiado, con intrusismo laboral, con la apropiación indebida con el tema del software, está más claro que es muy probable que haya condena. Y esos son tres casos que pueden tener una condena antes de unas elecciones, que habría que sumarle la condena al fiscal general del Estado, que también ha sido condenado por cubrir los intereses de Pedro Sánchez. Y luego nos vamos a los otros casos que van a ser un goteo constante de información y de una implicación mayor de Ferraz, que es el caso Cloacas, que lo más probable es que se levante el secreto del sumario en los próximos días, el caso Plus Ultra, que ya tenemos el sumario que va a seguir dando información y tiene que declarar Zapatero, los pagos en efectivo que puede derivar en una financiación irregular del Partido Socialista, el caso Mascarilla que está en la Audiencia Nacional y el caso Obra Pública. Esto es un organigrama de corrupción sistémica que no va a parar de dar información y que cada día los españoles se van a levantar con un nuevo escándalo pensando que la situación que hay ahora mismo en Moncloa no es sostenible en el tiempo. Bueno, ha llegado de su asunto, nos preguntaremos cuál.
Pepe Luis Vázquez. Hola, Pepe Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bueno, abochornado por haber llegado tarde, pero muy contento por estar aquí con la compañía y de contribuir con mi humilde opinión. ¿Tienes agua? ¿Tienes este agua interesante. ahí a tu lado? Tengo agua, sí, no, Eh, pero tampoco he corrido tanto, ¿para qué te voy a engañar? ¿Te has librado de algo? Lo Sí. único bueno que hayas llegado tarde es que no has visto la danza de las chirimoyas que hemos puesto, la composición Oh, Dios. del maestro Zagra. Muy Y bien. espero que se lo ahorréis. No hace falta repetirla. No, es decir, que creo yo, si quieres- humildemente, mi opinión. No la vamos a poner otra vez. El maestro Azagra es ese gran músico, ¿no? Sí, 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 el sí. maestro. A ver, estábamos hablando, Pepe Luis, de la legislatura. Sí. De cómo. De si estamos en el momento más crítico de la legislatura ahora mismo. Para el gobierno. Y tal. Aquí se ha dicho que no. No, claro, mm, estamos en el momento más crítico. Si tuviera una bola de cristal, pues ojalá te pudiera responder a esta pregunta. Si estamos en el momento más crítico De lo que desde conocemos que ahora mismo, empezó claro. la legislatura hasta el día de hoy, pues probablemente sí, ¿no? Es decir, lo que pasó esta semana en la sede del Partido Socialista fue extremadamente grave porque fue la constatación de que el partido que gobierna el Estado español es un partido decidido a destruir los cimientos del Estado español. Es decir, el Partido Socialista lo que ha montado desde que Pedro Sánchez nos conmovió a todos los españoles con aquella declaración sentimental de amor en la primavera del año 2024, lo que ha montado el Partido Socialista es nada menos que una operación para destruir los cimientos del Estado, para acabar con los jueces que investigan, para acabar con los fiscales que instruyen, para acabar con los abogados, con las policías, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en definitiva. Entonces, es de una magnitud la corrupción que está aflorando a día de hoy. Bueno, es que incluso ha opacado a Zapatero, el caso Leire, ¿no? El caso Fontanera. Al principio, claro, nos resultaba un poco folclórico, ¿no? Como un sainete folclórico. Pues Alsina hacía lo de ahí Fontanera, ese símil con Campanera y tal y cual. Nos parecía gracioso. Es verdad que ella tiene un punto cómico que yo creo que ha explotado de una manera concienzuda, ¿no? Pues ha salido en distintos canales de televisión, en distintos programas, haciendo bromas, ni fontanera ni cobarde, está escribiendo el libro. Pero es gravísimo. O sea, es gravísimo. Estamos hablando de que han ido a por tenientes coroneles, a por la UCO, a por los jueces. Entonces, yo creo que sí, que evidentemente es el peor momento de la legislatura. O sea, estamos hablando de la imputación del principal estandarte que ha tenido el Partido Socialista desde el año 2004 hasta ahora. Estamos hablando de una corrupción contra el Estado por parte del gobierno, del partido que gobierna el Estado. Y estamos hablando de un aluvión de casos de corrupción que impregnan a Pedro Sánchez en todos los planos. Porque lo estabais mencionando antes, es el hermano, es la mujer, es el gobierno, es el partido, es el estandarte. Estando Pepe Luis de acuerdo en que es una corrupción seguramente sistémica, estructural, creo que hay una corrupción de la que no hemos hablado que también es importante, que es la corrupción moral, discursiva, sin duda. de una disociación absoluta entre la realidad y lo que se predica, ¿no? Una moralina barata, absolutamente barata, de moralizarlo todo, y unos hechos que discurren por la autopista exactamente contraria, diametralmente opuesta. Se hace exactamente lo contrario de lo que se dice, ¿no? Hombre. Claro, que Zapatero fuera el gran referente de la izquierda, pues para mí, que soy un tipo muy raro, ya no es que el partido sea raro, que yo soy rarísimo y que yo soy una persona de izquierdas, y además incluso bastante de izquierdas, en términos de justicia social, podríamos debatir seguro con Jorge, estaríamos en desacuerdo en muchísimas cosas. Muy bien. Eso es la democracia. La democracia no es darnos la razón si estamos todos de acuerdo, sino estar en buena lid, deliberar. Este señor que hablaba de republicanismo no sabía de qué hablaba, era referente de qué y para quién. Ese es el drama, sí que era referente para mucha gente. ¿Qué drama? Eso habla del estado de la cosa pública, del debate público y publicado en España, ¿no? Que para mucha gente se haya caído un referente. El drama es que estuviera ubicado en un altar este señor. ¿Cuál? ¿El de la negociación con los terroristas de ETA? ¿Qué republicanismo? ¿De liberación, participación? ¿El pacto del Tinel? O la dictadura china o venezolana. No, pero en términos de republicanismo cívico,
económico, ¿no? Deliberar y que el pacto del Tinel para excluir de todos los pactos al Partido Popular, que nos parecerá lo que sea, pero es un partido democrático, mientras que se negociaba mientras que Carod Rovira, sostén en aquel entonces del gobierno de España, Esquerra Republicana, negociaba que ETA seguirá matando en el resto de España, pero no en Cataluña. Ese es el ejemplo, ¿no? Incluso en términos económicos, ¿no? Digo guirigay, este señor, Jorge, recordarás, bajar impuestos es de izquierdas. O es decir, le enseñó de economía a Jordi Sevilla en 2 tardes en Ferraz, ¿no? Un día eliminaba el impuesto de patrimonio, luego hablaba luego se ha convertido en un prelado del antiimperialismo, ¿no? Parecía el Che Guevara, pero estaba rodeado de David Taguas, de Sebastián, en un momento determinado, una serie de economistas que igual no eran ultraliberales, pero bueno, que parecían por lo menos socioliberales. Es decir, con todo respeto, ni pajolera idea de por dónde caminaba y de por dónde discurría el debate de las ideas, ¿no? Puro postureo, puro posmodernismo en la forma y en el fondo. Entonces, que ese señor fuera un referente, el que predicaba de que el socialismo era la austeridad, ¿no? Y luego parece ser que la austeridad pues no era tal. Con un ajuar En fin, de... que estuviera ubicado ahí, ese es el drama. Yo creo que Pedro Sánchez es el punto final de un socialismo español que iba absolutamente abocado a eso. Lo que le ocurre a la izquierda española, y le ha ocurrido siempre, es que lleva muy mal el no estar en el gobierno. El vivir y trabajar en la oposición no lo tolera. El perder el poder es una cosa que se escapa de su propia naturaleza, porque la izquierda propiamente es transformadora, es decir, se toma el gobierno y las instituciones para transformar la sociedad, no para gobernarla, no para debatir, como decías, Guillermo, sino para cambiar las cosas normalmente en su beneficio. Sánchez es el epítome, es el punto final de eso. Le pasó, claro, el PSOE de la época feliz de Felipe González vivía muy bien porque tenía su mayoría absoluta. En cuanto comenzó a perderla y el Partido Popular creó una alternativa que podía disputarle el poder, es cuando ese Partido Socialista, ahora endiosado por algunos, pierde el oremus totalmente y empieza aquella campaña del Doberman y hablando de la resurrección del franquismo. Zapatero efectivamente es el del pacto del Tinel, pero eso, ¿por qué no llama la atención a la militancia del PSOE y no es disonante con el votante del PSOE? Porque está en esa naturaleza de la izquierda, que es no dejar gobernar nunca a la derecha en ninguna circunstancia. Yo no estoy de acuerdo, y por si eso, me permites claro, la réplica, eso no estoy de acuerdo por con eso se admite también el pacto del Tinel y no pasa nada. Por eso se blanquea a ETA y Bildu y no pasa nada. Por eso se hace una ley de memoria histórica que lo que hace es levantar el guerra civilismo contra la derecha y la izquierda aplaude. Por eso esa misma izquierda permite con victimismo, y no solamente permite, sino que vota a Pedro Sánchez a pesar de que sea un mentiroso, un negligente, que pacte con quien quiere romper el orden constitucional, que su mujer y su hermano, como contaban antes, es que están en el banquillo, que su partido tiene, con todas las trazas, una financiación ilegal, que Zapatero, que ha sido el gran ordenador de la política exterior española, oye, es que, ¿qué le falta a Zapatero? Traficar con prostitutas y droga, porque el resto lo ha cumplido absolutamente todo. Pero y a pesar de eso, perdóname, a pesar de eso, como el PSOE y la izquierda española es una iglesia, y es, yo sigo yendo a iglesia a pesar de que el sacerdote, en fin, meta la mano a los monaguillos, y es lo que pasa, ¿no? Pues siguen votando. Oye, que es incapaz de bajar del 25% del voto. Eso es una cuestión a estudiar, ¿eh? Y eso es lo que ha pasado con Pedro Sánchez. Totalmente de acuerdo que es una iglesia de feligreses dogmáticos y sectarios. Totalmente de acuerdo. Es decir, además viene bien que desde diferentes posiciones ideológicas no tengamos que estar en desacuerdo en todo. Totalmente de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo? Que responde a una naturaleza transformadora, de que esto responde a un patrón de transformar la realidad. Lo único que han transformado son sus cuentas corrientes y es la constatación última de que la izquierda ha perdido cualquier proyecto transformador. Aquí no hay nada transformador. Zapatero era un señor que eliminó el impuesto de patrimonio y cuando tuvo que elegir entre subir IRPF o IVA, hizo una política fiscal más de derechas y más liberal. Sinceramente, esto lo reconocen incluso algunos liberales, que Rajoy. Tampoco es difícil, porque Rajoy era un tío que de liberal no tenía nada, ¿no? Es decir, acordémonos del ínclito Cristóbal Montoro, obviamente, ¿no? Eso es el Partido Popular, es el que nos vendrá a salvar o el que vendrá a reliberalizar la economía española. No hay proyecto eminentemente diferente, divergente en lo económico, en lo material. Aquí no hay un proyecto marxista. No hay un proyecto transformador, aquí hay un proyecto de transformación y eso sí, de identitarismo ultrasectario en el que se niega al otro mientras que se vota en muchísimas cuestiones. Política exterior, en política fiscal, en política económica, en política laboral, incluso en política laboral. La izquierda transformadora entra en el gobierno y va a derogar la reforma laboral, pero luego la señora Yolanda Díaz, que lo que ha derogado es
o lo que han terminado derogando es la gramática, ¿no? Es decir, niños, niñas, niñes, esta es la gran aportación de Podemos a la política española. Niños, niñas, niñas, esa es la gran transformación. La ley del solo decir, sí es sí, no se ha ¿qué se ha derogado? Es decir, no, realmente la transformación sustantiva de políticas no se puede hacer porque estamos en un contexto de la Unión Europea, porque estamos en un contexto de no tenemos, lo sabes perfectamente, control monetario. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Devaluar la peseta? No existe la peseta. Estamos en un marco económico. ¿Qué? ¿Derogarlos? Es decir, ¿qué políticas sustantivas de derogación de los elementos Pero ortodoxos? Guillermo, lo que ha pasado es que un proyecto autoritario, un proyecto autoritario, como es el del PSOE, que es configurar el régimen en su propio beneficio, se ha juntado con un proyecto mafioso. Y eso es lo que sufrimos ahora. Sí, o sea, porque si solo fuera un proyecto autoritario, oye, pues bien, votamos y les largamos. Sí, es mafioso, estoy de acuerdo. Pero el problema es que es mafioso y por eso han colonizado el Estado, y tú contabas antes con toda la razón del mundo. Es que han ido por justamente los contrapesos de un gobierno autoritario que es la prensa libre, los jueces libres y la policía libre. Que los que nos sostienen ahora son justamente eso, ¿eh? Que hay que alegrarse de que tengamos una policía y unos jueces independientes que, oye, con un poquito de suerte, entra la UCO en Moncloa. A ver, yo venía también con la intención de que una vez ya, o sea, Contextualizado, ¿no? estamos ya más o menos, Sí. digamos, hemos entrado en calor, y eso que hace falta poco para entrar en calor, porque hace mucha calor en Madrid. Hace mucha calor en Madrid. Viésemos qué opciones hay desde la oposición para intentar meter ahí un poquito la cosita para hacer que caiga el sanchismo, que nunca cae. A ver, le pregunto a Pepe Luis, que no sé si es el que más fuentes y a lo mejor tiene, puede curar al Partido Popular en la razón. ¿Hay alguna voz en el PP que plantee la posibilidad de una moción de censura o es todo una...? No, pero voces siempre hay miles, imagínate, ¿no? Por supuesto que sí, claro que lo hay. Otra cosa es que quienes verdaderamente tienen la palabra en este asunto cambien de opinión, como dice Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Es decir, aquí el planteamiento es el siguiente. ¿Para qué queremos la moción de censura? ¿Se plantea una moción de censura como una mera representación teatral en la cual acude un señor a hacer una censura dialéctica de todos los casos de corrupción, que yo creo que necesitaría una prórroga de 3 o 4 días para poder explayarse con cada caso? Porque si no recuerdo mal, creo que son 48 horas y luego una segunda votación. Es decir, Alberto Núñez Feijóo necesitaría un tiempo ilimitado de 3 días para poder contar toda la corrupción que sacude al gobierno de Pedro Sánchez o al señor Sánchez. Entonces, el dilema es si queremos ese primer formato, ¿no? Pues una moción de censura en la cual este señor va a la Cámara, expone todos los casos de corrupción, enarbola un programa alternativo al sanchismo y luego hay una votación en la cual una mayoría absoluta de la Cámara respalda que Pedro Sánchez siga como presidente del gobierno. Entonces podríamos concluir en función del discurso que haga Alberto Núñez Feijóo, que ha estado bien o mal en la moción de censura, pero sería inapelable que en términos numéricos la moción de censura la ha perdido y que Pedro Sánchez cuenta de manera ficticia con el respaldo de la Cámara. Y digo de manera ficticia porque un presidente del gobierno que en 3 años ha sido incapaz siquiera de llevar la primera norma sobre la cual se desarrolla toda la actividad económica de un gobierno, que son los presupuestos, no tiene una mayoría parlamentaria. Eso es una falacia, es una mentira. Hay una mayoría de intereses. Hay una mayoría pensada para que se apruebe una amnistía a un señor de derechas que vive prófugo de la justicia en Waterloo desde que intentó dar un golpe de Estado a la nación, y hay una mayoría para que no gobierne la derecha, que es el único interés que tiene Bildu, que tiene Esquerra, que tiene toda esa amalgama de siglas que Sumar, que tiene incluso el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista hay que hablar en plata, ¿no? Hay que ser realistas. Yo me creo las buenas intenciones de mucha gente, creo en la gente a pesar de todo. ¿Eres crédulo? Soy crédulo a pesar de todo y eso que mi fe es a prueba de bombas diariamente, pero la realidad es que a Pedro Sánchez el problema de la vivienda le importa un carajo. O sea, yo creo que al Partido Socialista le da exactamente igual que en España los jóvenes no se puedan emancipar porque hay una crisis habitacional palmaria. O sea, Pedro Sánchez lo único que... Ni siquiera creo que a Pedro Sánchez, fíjate lo que te digo, le preocupa el hecho de que gobierne o no lo que es el movimiento de la derecha. O sea, Pedro Sánchez hubiese sido un señor feliz de la vida si para llegar al poder y mantenerse en el poder hubiera tenido que pactar con Vox. Le hubiera dado exactamente igual. O sea, es un proyecto personalista, vertical,
que ha impregnado hasta el último recoveco del Partido Socialista hasta difuminarlo por completo. La ideología del Partido Socialista ha quedado completamente desnutrida. O sea, está suplantada por un proyecto personalista cuya única misión es resistir en el poder. Entonces, perdón por toda esta extensión, pero la conclusión es, el primer formato de moción de censura vendría a constatar que este señor no tiene mayoría para gobernar, pero sí tiene una mayoría para resistir. Luego, el otro planteamiento es la irrealidad o la falacia o la ensoñación de que Junts per Catalunya, que sigue pendiente de cobrarse su principal pago, que es la amnistía, para que Puigdemont pueda volver a España, si es que no ha vuelto ya, porque yo a veces pienso que con la cantidad de tiempo que lleva callado, quizás porque está viniendo y nadie lo sabe. Igual vive ahí en el Igual Ampurdán vive, o algo. sí, pues yo no lo descarto, la verdad. A mí me sorprende lo callado que está este hombre. Yo ya sé, me va a olvidar su cara. ¿Vosotros cuándo ha sido la última vez que la habéis visto en una foto? El fin de pasado en la feria de Córdoba. Es Harto de rebujito. Un harto rebujito, ¿no? rebujito, Sí. sí. Pues, pero entonces, este señor todavía no se ha cobrado su peaje, porque sigue en Waterloo prófugo de la justicia. Su amnistía no sirvió para nada. O sea, ha servido para que le perdonen los pecados a 4 colaboradores necesarios de aquel golpe de Estado a la nación. El PNV, ¿qué incentivo tiene el PNV? Que el Partido Socialista en el País Vasco le retire el apoyo y se lo dé a Bildu, que es perfectamente intercambiable, porque Bildu ha llegado a un punto de blanqueamiento que ya no creo que al Partido Socialista le pase ninguna factura no pactar, que ya pacta, sino investir presidente a un lendakari, a un presidente del País Vasco que milite en un partido que a día de hoy sigue justificando la violencia y el asesinato en España. Entonces, es que ni el PNV ni el Junts se van a descolgar de ahí. Por lo tanto, El que más ha dicho es el PNV. el PNV está en un desmarque puramente retórico. Pero el PNV, o sea, decir, A ver, que- tiene, perdón, a Paco la palabra, que lo tengo olvidado, al pobre Sí. Paco. El Partido Nacionalista Vasco necesita al Partido Socialista, tanto como el Partido Socialista necesita al PNV. El PNV está completamente esposado porque, como decía Pepe Luis, si tú apoyas una moción de censura en el Congreso, lo más seguro es que el Partido Socialista te monte una moción de censura en el País Vasco. ¿Qué opción se me ha ocurrido viniendo para acá, remota y absolutamente, que no va a pasar, ¿no? Pues se me ha ocurrido que la única opción que tendría el Partido Nacionalista Vasco, que yo creo que ya está viendo que no se diferencia tanto de Bildu y que eso le está haciendo perder votos, porque Bildu, a mi modo de ver, hace las cosas muy bien, en el sentido de que hace una política que llega muchísimo a la juventud y creo que va a seguir ganando votos. Entonces, ¿qué es lo que paradójicamente podría hacer? Plantear un adelanto electoral en el País Vasco al mismo tiempo que una moción de censura en el Congreso Bueno, eso junto al Partido eso Popular. sería para inmolarse. Bueno, sería O sea, una política arriesgada, pero yo Pero creo... sería para inmolarse, tanto. porque o sea, que votante, o sea, el problema del Partido Nacionalista Vasco también es la metamorfosis sociológica de su base electoral. O sea, el Partido Nacionalista Vasco ha permitido, entre otras cosas, porque ha habido un éxodo de cientos de miles de vascos que, como consecuencia de la violencia, la extorsión y la intimidación y el asesinato y la muerte de ETA, han tenido que abandonar el País Vasco. Pero aún así, ha habido una transformación ideológica muy importante en la sociedad vasca. O sea, no es casual el crecimiento de Bildu. El crecimiento de Bildu obedece a un reclamo de la sociedad, porque la sociedad vasca está muy escorada hacia la izquierda. El Partido Nacionalista Vasco es un partido de derechas para según qué cosas, pero yo creo que para 4 pamplinas, pero es un partido... El Partido Nacionalista Vasco es un partido hablamos de corrupción estructural. El Partido Nacionalista Vasco lo puede votar un señor que sea monárquico, un señor que sea republicano, izquierda, derecha, da igual. Es el partido del poder en el Sí, País Vasco. es La verdad. en el País Vasco que la corrupción es allende el sur de la península, ¿no? Ahí no hay, ¿no? Es decir, yo que alguna cosa conozco de la sociedad vasca y decir, tengo familia ahí y he vivido un poco de refilón, ¿no? Bueno, un lugar eminentemente rico y un lugar donde se han vulnerado sistemáticamente, efectivamente, los derechos fundamentales de la mitad de la sociedad vasca, de muchas personas señaladas que han tenido que convivir con escolta, con vidas secuestradas, y el Partido Nacionalista Vasco, como esa célebre metáfora recogía bien, recogía las nueces cuando se agitaba el árbol a golpe de bombazos y de tiros en la nuca. Que en España estemos
aún pendientes en 2026 y vamos a seguir estándolo, de qué van a hacer Junts y el PNV, es un retrato fidedigno, una foto deprimente de cómo está la política española, ¿no? ¿Cuál es el...? Vamos, Dios me libre de dar recomendaciones al Partido Popular, que haga el Partido Popular lo que le dé la gana. Yo no creo que sea gran solución para España o una cosa o la otra, pero estaría bien que más allá de hacer cuestiones aritméticas, el Partido Popular empiece a hacer caso omiso a esa prédica del dictador gallego que decía, haga usted como yo, no se meta en política, ¿no? El Partido Popular a veces es franquista en ese sentido, ¿no? Haga usted como yo, no se meta en política. El Partido Popular estaría bien que hiciera política, ¿no? Que todos los partidos populares, ¿no? Porque ahora empezaremos, no, el de Madrid hace política, el otro el de Galicia no, el de Palencia hace política, Feijóo menos, hay que ganar desde el centro. Bueno, concretemos, ¿qué es el centro? La centralidad, algunos valores socialdemócratas transversales, bien, muy bien. ¿Cuál es el proyecto político del Partido Popular? Más allá de que una moción de censura constructiva, efectivamente, constitucionalmente, la perdería porque no tiene apoyos. ¿Con quién quiere gobernar el Partido Popular? ¿Con una mayoría absoluta? ¿Cuál es su proyecto político a nivel de organización territorial del Estado? ¿Estaría dispuesto? ¿Hay partes del Partido Popular que estarían dispuestos a repetir, a reeditar un Majestic 2.0 o 3.0? Pues hay partes del Partido Popular, quito los interrogantes, que sí estarían dispuestos a reeditar ese pacto y que siguen viviendo en la ensoñación de que se puede gobernar. Por cierto, hablábamos antes de la naturaleza transformadora, autoritaria de la izquierda, con dos partidos que, hombre, marxistas-leninistas hasta donde sé, no son. Junts, el partido que no sale de la nada, por ósmosis, por generación espontánea, sale de cuando Convergencia y Unió, pues hay prácticamente que eliminar el nombre porque entraban, vamos, a recoger los muebles, a embargar los muebles de la sede, porque no podía haber más corrupción. La capital de la patria estaba en Andorra, ¿no? Se habían llevado el dinero al paraíso fiscal, mientras que se intentaba llevar a cabo el golpe de Estado a la nación, como perfectamente decía Pepe Luis, un golpe contra el orden constitucional, contra la nación española, y la extranjerización de millones de personas, que es de lo que va ese proyecto político, de extranjerización de millones de personas con base en pretextos etnoidentitarios racistas y xenófobos, que es lo que es el nacionalismo. Racismo y xenofobia. Con ellos, con esa ultraderecha, porque para mí el racismo y la xenofobia tiene algo que ver con la ultraderecha, aunque se esconda de otra cosa, y no blanqueo con esto a la ultraizquierda ni a nadie. Es decir, pero si uno dice que un andaluz, pues no hay que redistribuir con un andaluz, o el señor Rufián, que pues, es muy de izquierdas y muy republicano, pero dice que no le sale a cuenta, tengo aquí a dos ilustres andaluces, pagarlos a tres, perdón, granadino. Bueno, a no ser que no me consideras a mí ilustre. Claro, te había sacado por lo ilustre. Señor Rufián no quiere pagar los comedores de sus primos de Jaén que se gastan el dinero y tal. Y eso es muy de izquierdas, es muy progresista, es muy redistributivo. Oiga, es una estafa, es una tomadura de pelo. El Partido Popular, por tanto, concreto, ¿con quién quiere gobernar? ¿Con Vox? ¿Va a gobernar desde el trampismo, por ejemplo, proteccionista arancelario? ¿Va a gobernar mirando a Milei, mirando a un liberalismo económico? Es decir, ¿a dónde va a gobernar? O sea, ¿cuál es su proyecto político? Estaría bien saberlo. Tampoco se sabe, ¿no? Porque hay que mantener unos equilibrios para que el sanchismo caiga y venga otra cosa. Pero a mí me interesa saber cuál es el proyecto político del país porque me interesa el bien de España y de los españoles. No que salga Sánchez. Antes de escucharte, ¿Algo más? Antes de escucharte, Jorge, tengo a Borja Semper, que hablaba esta semana justamente sobre esto de la relación con el PNV, de pedirle dar pasos al PNV. Por cierto, que me alegro mucho de que Borja Semper vuelva a la política y vuelva sano como bien está. Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, el Partido Nacionalista Vasco debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Son los socios quienes les apoyan. No valen con declaraciones. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias, se lo puedo asegurar. Y somos conscientes del inmenso reto que enfrentamos. Se lo puedo asegurar que somos conscientes y el presidente Feijóo quiere, como les decía antes, y lo digo de verdad porque lo hemos hablado en estos términos, liderar el cambio posible y el cambio necesario en España. A ver, Jorge. Bueno, yo entiendo las palabras de Semper y además la estrategia que está teniendo lugar en el Partido Popular de la siguiente manera. Yo creo que dentro de Génova todavía hay espaldas que están bastante descocidas con la puñalada que le dio el Partido Nacionalista Vasco a Rajoy y que no es que se tengan jurada al Partido Nacionalista Vasco, sino que no se fían del PNV. Este llamamiento a la responsabilidad del PNV, ellos saben que es bastante artificial y en todo caso sería instrumental. De ahí que el PNV no quiera acogerse a esa moción de censura, porque el escenario ideal para el Partido Popular, y eso es lo que se está barajando, es que el PSOE se cueza en su propia tinta con todos estos casos de corrupción, porque no se le puede salvar a tiempo. Es decir, desde el poder se tiene que hundir el PSOE para que haya una catarsis interna y en ese proceso de resurrección o renovación el Partido Popular se asiente como un partido de gobierno, porque hay que recordar que las encuestas hacen
o dicen que el Partido Popular no va a pasar de los 134 135, lo cual asombra. Y en esa alternativa solo hay dos opciones. O bien tienes un gobierno minoritario, lo cual nos generaría una estabilidad parlamentaria indeseable a todas luces, o bien llegas a un acuerdo con Vox. El acuerdo con Vox yo lo creo bastante factible, porque los estudios internos dentro de Vox dicen que el votante de Vox lo que quiere, salvo una minoría muy pequeña, es echar a Sánchez y llegar al gobierno, es decir, que todo aquello que se está prometiendo desde hace muchos años se lleve a la práctica de una manera o de otra, sobre todo en dos ámbitos, que es en el campo, que es en lo que están insistiendo en los pactos autonómicos, y luego la cuestión de la prioridad nacional. Es decir, negociando en esos dos ámbitos es muy posible un pacto entre el Partido Popular y Vox. De ahí que es lógico que en comunicación política hables de moción de censura, pero al mismo tiempo estés esperando el deterioro absoluto del Partido Socialista de Sánchez, porque la caída de Sánchez y del sanchismo va a suponer una debacle completa en el PSOE. Hay que recordar que durante estos ya 8 años de dictadura interna de Pedro Sánchez en el partido, lo ha laminado absolutamente, hasta el punto de que desde los pocos líderes locales que quedan en el PSOE están haciendo un llamamiento a Sánchez para que convoque las elecciones ya, porque no quieren ser la carne de cañón en las autonómicas y municipales próximas, en las cuales se apoye Sánchez para victimizarse y decir, ¿veis cómo vienen los ultras? ¿Veis cómo viene la derecha? Y al mismo tiempo utilizar esa derrota electoral para acabar de laminar el partido. O sea que yo creo que la estrategia del PP está bien enfocada. Tienen que, desde un punto de vista de comunicación política, contar a los suyos que no están dispuestos a desechar ninguna vía que acabe con Sánchez, pero son prácticos, saben que el PNV no es de fiar, menos aún Junts, y que es mucho mejor que se hunda completamente el PSOE e irse a las elecciones de esa manera. ¿Pero tú crees que se va a hundir completamente el PSOE? Hombre, yo creo que sin Sánchez y con Zapatero quizás en algún sitio donde entra el sol a rayas, ¿no? Quizás haya una parte significativa del votante del PSOE que decida quedarse en su casa. No sé. O sea, también decías antes que ¿cómo es posible que tengan este suelo electoral Sí, ahora mismo? Pero creo que hay gente que va a con votar nuestro sistema electoral hay algunas circunscripciones en las que, por ejemplo, de lo que se ha beneficiado el PSOE ha sido en Cataluña y en el País Vasco, como en las elecciones nacionales el voto de las autonómicas es para Esquerra o para Bildu, se ha dirigido a Sánchez porque Sánchez es el gran defensor del independentismo en Madrid. Pero si ellos ven, si este votante de Esquerra y de Bildu ve que Sánchez ha caído o que ya no está, ya no se tiene por qué fiar de ese PSOE, y ese voto que ha ido al PSOE de Sánchez va a volver a Esquerra y va a volver a Bildu. Paco. Yo creo que el Partido Socialista tiene una base bastante amplia como para no caer a lo que cayó, por ejemplo, el Partido Popular después de la moción de censura. Yo creo que no, yo creo que va a seguir teniendo por lo menos los 100, 110 escaños que se le dan ahora. Sánchez lo dejó en menos, ¿eh? En 90, sí, pero cuando tú levantas un muro, tú movilizas a la gente y la gente va contigo dentro de ese muro y va a atacar a los que están al otro lado del muro. No va a quedarse en su casa. Es que eso es una idea, perdona Paco, te corte, es una idea que suele repetir Rufián mucho, que es los de izquierda somos diferentes. O sea, y el votante de izquierdas castiga. Y yo siempre digo, pues a ver, si haces un poco de hemeroteca, al PP lo dejaron en 66 escaños. En 66 escaños el PSOE no va a estar en la vida. En la vida. En la vida. Bueno, pero hay que entender también. Que decirte que esto de que, Pero hay que entender también esto de que el votante de izquierdas es mejor porque castiga más la corrupción. No, en todo caso lo castigará más el de derecha. O sea, al revés, el votante de izquierdas, de la izquierda oficial en este país, por desgracia para algunos, realmente existente a nivel institucional, es un votante, como bien decía Jorge antes, con un elemento litúrgico, una inercia religiosa. Y como decías, Paco, o sea, es decir, el muro hay gente que ha renunciado a pensar. Cuando se habla del debate público en España es muy generoso. ¿Cuál es el debate público? Si se ha renunciado a pensar, dice, bueno, es decir, hay gente presuntamente inteligente que es capaz de justificar a estas alturas cualquier cosa. Todo, Bueno, son los nuestros. Son los nuestros, pero vamos a ver, usted es de los suyos por algún tipo de relación, aunque sea lejana, con un valor, con un principio, ¿no? Porque quiero tutelar lo público. Bueno, muy bien, usted quiere tutelar lo público, tampoco hace falta precisar mucho más. No profundicemos. Quiere tutelar lo público frente a lo privado un poco. Esta intuición. Bueno, pues están desmantelando lo público.
Si están desmantelando lo público, pues bueno, vamos a reflexionar qué pasa con ese espacio político, con el representante de ese espacio político. Claro, lo que hay a la izquierda del PSOE, otra fórmula pomposa que tampoco significa nada, la izquierda del PSOE, es una coalición que va a ser rufián. Es decir, ¿qué queremos? ¿Que un votante a la izquierda del PSOE, en Vallecas, en Fuenlabrada y tal, o en Jaén, vote al señor que quiere romper la caja única de la seguridad social? No, es que ese señor no estará a favor de un sistema de mixto de capitalización en las pensiones, que es la privatización de los malvados liberales, con la cual, por cierto, yo estoy muy en contra, por supuesto. Pero ¿quiere romper la caja única de la seguridad social o no? O romper España, oye, es romper la nación común, pero como bien decías, Pepe Luis, es romper el Estado. Digo yo. Todo vale, a ver, todo vale, porque la izquierda que hay en este país en estos momentos, y lleva varios años, no es una izquierda combativa, no es una izquierda valiente, es una izquierda todo lo contrario, una izquierda cobarde. Nadie quiere cargar con el San Benito de ser aquel que le dio el gobierno a la derecha, a la ultrarrequete derecha, como contra la queráis calificar. En cualquier caso, una moción de censura instrumental, es que no son los años 80, una moción de censura en los años 80 sí que significaba algo. Cuando tú has tenido allí a Tamames contando sus películas y sus tal, ¿no? Cuando tú has tenido 2 mociones de censura de Podemos, cuando tú has tenido todo eso y has permitido que el populismo de esa manera controle el debate público, porque se ha permitido, en aras de intentar que el PSOE sea un poquito, o sea, que le hagan más daño, eso ya no significa nada. Y tú lo que tienes que hacer es una oposición seria, con valores firmes, que como tú decías, yo estoy muy de acuerdo. ¿Qué contraopina el Partido Popular sobre tantos y tantas cosas? ¿Qué va a hacer el PP? ¿Está a favor de pactar con Vox? Bueno, a veces sí, a veces no. Yo no veo que haya una política firme, y yo no digo que esté ni en contra ni a favor, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando lleguen PP y Vox, que según las encuestas parece ser que llegarán? Que van a coger unas instituciones en ruinas y van a decir, no hombre, esto vamos a coger, vamos a poner aquí un ladrillito, no sé qué y tal, y vamos a intentar reconstruirlo. Yo, mi opinión pesimista es que el Partido Popular y Vox van a coger una ruina y se la van a quedar para ellos. Y eso es lo que decíamos de la demacración de la moral. Y creo que es lo que va a pasar. Y para eso, como decía Jorge también, es más interesante que se vaya desangrando el Partido Socialista. Con todo y con eso, el Partido Socialista va a seguir teniendo su base. Y Sánchez va a seguir siendo alguien cuando pierda las elecciones. Bueno, eso está por ver. Lo digo que va a seguir siendo alguien, pero con los sumarios que han salido a la luz recientemente, pero vamos a ver si va a seguir siendo alguien dentro o fuera de una prisión, ¿no? Lo digo porque es que parece completamente descabellado. Pero es que hace 2 años te dicen una mitad de lo que está pasando ahora mismo y hubieras dicho que no es que sea descabellado, es que es imposible. O sea, es que hoy estamos hablando de que hay un expresidente del gobierno que está más cerca de la cárcel que lejos, ¿eh? O sea, estamos hablando de que José Luis Rodríguez Zapatero, con todos los indicios que pesan en su contra, tiene una alta posibilidad o alta probabilidad de entrar en una prisión en España. Por tráfico de influencias, por blanqueo de capitales, por cohecho, por organización criminal. O sea, es decir, que eso que siempre se ha dicho, ¿no? Y que tiene una parte lógica. Pedro Sánchez al final ganó unas primarias de aquella manera. Eso estaría bien que lo investigara también algún juez, por lo que fuera. Ganó aquellas primarias. Él tiene una autoridad moral dentro del Partido Socialista que la ha conseguido también de aquella manera. Es decir, ha ido dilapidando cualquier pensamiento crítico, ha ido apartando cualquier persona que le estorbara, ha ido comprando voluntades que sabemos que cuando tú manejas algo tan poderoso como un boletín oficial del Estado, tienes posibilidad de comprar voluntades con puestos, ¿no? Pues de repente, oye, hay una persona que ha dejado el gobierno y que está siendo criticada, otro presidente del Consejo de Estado. Ya no rechista nunca más. Oye, venga, tú a paradores. Tú a esta empresa, tú a la otra. Entonces, la verdad es que el liderazgo de Pedro Sánchez es en parte muy artificial, porque es una persona que en las urnas nunca, jamás en la historia ha conseguido siquiera un gran apoyo popular. No es una persona que haya sido querida en algún momento por una parte mayoritaria de la población española. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos llegar a la conclusión de que hubo una época en la que un señor llamado Felipe González, yo no sé si querido, pero desde luego se ganó el respeto y el respaldo de una parte importante de la población española. Incluso Pablo Iglesias llegó a ilusionar más, me refiero, no de votos, pero Sí, llegó a tener esa figura de renovador y de esa nueva esperanza. O sea, Pedro Sánchez, tú lo analizas objetivamente y es una persona que llega a sus primeras elecciones
en el año 2015 y deja al Partido Socialista en 89 diputados. Los resultados. Siguientes elecciones generales, que son 6 meses después, en junio, deja el partido en 85 diputados. Le hacen una moción de censura en el partido. Aquella defenestración, ese comité federal sanguinario, sangriento, en el que lo apuñalan y lo expulsan por la puerta atrás del partido. El hombre consigue recuperar el control del partido con Santos Cerdán, José Luis Ábalos, en un Peugeot, que también hay mucha literatura en torno a eso, porque luego nos han dicho que en realidad no iban en un Peugeot, que Y iban en una buena furgoneta. lo contó Ketty Garat. Ketty Garat, sí, exactamente. que era un cochazo, además. Exactamente, que era un cochazo. Era un Peugeot. El hombre, después de prometer y perjurar y jurar y reprometer que él nunca jamás va a ser presidente del gobierno con los votos de los nacionalistas, pacta con Bildu, pacta con Esquerra, pacta con Podemos, pumba, presidente del gobierno en una moción de censura defendida por José Luis Ábalos con el leitmotiv de un epígrafe de una sentencia que condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, ¿no era? No me acuerdo si era eso. Exactamente. La Gürtel, ¿te acuerdas? Presidente del gobierno. Frase después eliminada, Sí, corregida y correcto. eliminada. Primeras elecciones que hay en España, en el año 2019, en el mes de abril. Oye, este señor sacó 121 diputados. Sí, que no ha sido un presidente Es con decir, unas 121 mayorías- diputados y salió a la calle a festejarlo como si hubiese sido el arrase histórico. Pero es que en la siguiente sacó 120. Y es que su mejor resultado histórico ha sido perdiendo en las urnas con Alberto Núñez Feijóo de rival. O sea, que de una Alberto Núñez Feijóo, que se le critica constantemente con que no es un líder, que no atrae, que tal cual, pero es que en su primer asalto, claro, lo que pasa es que fue un gatillazo ontológico, porque todos pensaban que iba a gobernar y no gobernó. Sacó 137 diputados de una. O sea, Pedro Sánchez ni en su mejor sueño húmedo hubiese tenido 137 diputados. Tengo vídeo de el hombre de las líneas rojas. Decía antes al principio que las líneas rojas de Rufián son como las retiradas de Miguel Ríos. Sí. Dice, me voy a retirar y nunca, no se retira. Sí, es tal, como- y es como voy a poner una Chanel. línea roja. No, da igual la Como línea las roja. despedidas de Antonieta. Sí, la línea roja de Miguel Ríos. Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Me parece una anomalía terrible que se registre la sede de un partido. Ahora, es cierto que en este país han pasado cosas por mucho peores. Pero es que estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular. Pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno. Yo estos días pensaba, decía eso de la Gürtel, del PSOE y tal. A mí incluso me parece un poco, que con otros, por supuesto, lamentable, condenable, lo que tú quieras, pero que me parecía incluso peor que en vez de que la gente, los políticos robasen, que encima de todo de que robasen, lo hiciesen para atacar a jueces, a periodistas. O sea, si robas, al menos roba para ti, que te condenen, pero ya no robes dinero público, encima todo para atacar a jueces y para desmontar causas. Pero bueno, esto es una... El problema en este caso es que probablemente a Esquerra Republicana, a Junts per Catalunya, incluso puede que al PNV, el hecho de que haya habido una malversación, o haya podido haber, con todas las cautelas, ¿no?, una malversación en las filas del Partido Socialista para destruir los cimientos del Estado y acabar con los jueces, con los fiscales, con los guardias civiles y con los policías, probablemente eso sea lo más lícito que haya hecho el Partido Socialista a ojos de estas personas, porque son personas que su única misión Son sus fines, es destruir el Estado. Sus fines O sea, Es que lo que hemos visto de Rufián es que ha convertido las líneas rojas en metas volante. Es decir, es capaz de atravesarlas y no pasa absolutamente nada. Y lo mismo pasa con el PNV. Antes hablábamos de la posibilidad de una moción de censura con el apoyo del PNV. Es ciencia ficción. Es decir, el PNV está gobernando con el Partido Socialista en 72 municipios vascos y gracias a ellos tiene la caricha. Pero no solamente eso, sino que están pactando una reforma del Estatuto de Autonomía. No van a encontrar un socio igual, ni siquiera en un Feijóo bizcochable. El PSC es un partido absolutamente independiente del Partido Socialista y se ha asentado en la sociedad catalana como la antigua Convergencia y Unión. Es decir, es el foco de poder y el que administra los presupuestos y la verdad es que Salvador Illa se ha convertido en el nuevo Jordi Pujol. Y es así. ¿Qué significa todo esto? Que el PSOE es un partido echado a perder. Y echado a perder en el peor sentido.
porque en esta huida hacia adelante no solamente ha echado por tierra nuestro orden constitucional, sino también el Estado, que lo ha estado desmontando y colonizando con gente que realmente no merece tener las riendas de los resortes del bien común, porque han funcionado solamente en dos sentidos. Uno, para satisfacer a Sánchez y poder impunemente seguir instalado en su mafia, y otro para satisfacer al PSC, que parece que hay que ser socialista catalán para tener alguna dirección en alguna empresa pública. Por eso decía que incluso hasta la labor que puede hacer patriótica el Partido Popular es dejar que el PSOE se cueza en su propia tinta de corrupción y esta gente se recupere de alguna manera posible, porque es un partido cuya acción de gobierno, allí donde está, la persigue una corrupción. Lo hemos visto en Andalucía y lo estamos viendo ahora a nivel nacional, que unida con ese autoritarismo propio de la izquierda nos ha puesto en una circunstancia muy complicada, en los márgenes de la Unión Europea, en contra de Estados Unidos y amigos de dictaduras como la China, como la venezolana, y con una política exterior con Marruecos muy grave, que yo no sé qué política tendrá el Partido Popular en cuanto a la vivienda, pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente es qué política exterior vamos a tener. Al menos a Zapatero de ministro de Exteriores, no. No. Por lo menos ya algo, Ni siquiera en la sombra. en algo hemos avanzado. Ni siquiera en la sombra. Vamos a ver. Es decir, son muchos temas. Yo creo que el partido socialista echado a perder, decías, Jorge, pues seguramente. A mí me preocupa más bien si va a terminar siendo echada a perder nuestra nación común. Es decir, hasta qué punto podemos alcanzar algún momento de no retorno, de incapacidad de retornar. Al Partido Popular le puede venir bien a sus fines electorales que se cuezan en su tinta de calamar de la corrupción, pero igual hay que ir pensando cuál es el proyecto político para gobernar, y como decía Paco antes, para no repartir las piezas resultantes de la demolición, de la descomposición, de la implosión colectiva. Es decir, ¿qué se quiere hacer con el país? Porque me importan más que los intereses electorales del Partido Popular el interés general de España. Esto es una cosa clara. Yo el otro día en una televisión nacional le preguntaba a Juan Lobato, al que le tengo aprecio personal, ¿cuándo es el momento? ¿No? Porque, claro, esto del sentido de pertenencia, el sentido de las alternativas, no creo que sea muy saludable democráticamente para ningún Estado que todo el mundo tenga que estar cómodo o en el sanchismo, es decir, en un proyecto personal, clientelar y corrupto, como creo que hemos definido y consensuado todos que es, o en el tándem Partido Popular-Vox, que me parece un binomio muy respetable, pero que calculo que habrá cientos de miles, incluso millones de españoles que no estén cómodos con ese tándem, pero que igual tampoco estén cómodos con que la política de izquierdas progresista del gobierno más progresista de la historia de la democracia española sea una concatenación de escándalos de corrupción. ¿Hay algo más? ¿Hay gente que puede estar en unas posiciones que podían pertenecer a las coordenadas del Partido Socialista pero estar incómodos con esto? ¿Cuál es la solución para esa gente? Claro, porque los críticos del Partido Socialista, ya llegará el momento procesal oportuno. ¿Cuándo llega el momento procesal oportuno? Los críticos son los padres, claro, hombre. Los críticos son los padres, efectivamente. Para nada de acuerdo con ese planteamiento. Te voy a poner el ejemplo. No, pero permíteme tornar. Es decir, ¿cuándo llega el momento? Porque a mí me da la sensación de que siempre se apela al sentido de pertenencia. De, bueno, hay que votar al Partido Socialista porque en todo caso, claro, esto es decir, son las siglas y ir contra el Partido Socialista. El Partido Socialista es el partido más español que hay. Pero hay que votar al PSOE como el que es socio del Madrid, ¿no? El que pierda, o de Atleti, me refiero. Es un futbolero, es un análisis identitario. Sin duda. Y ese patriotismo de las siglas es una desnaturalización de un proyecto político, que ya no es político, porque es una defensa de las siglas vacías. Es un proyecto vaciado de todo contenido político, cuya relación con los principios ideológicos es absolutamente retórica. No es sustantiva, no hay ningún proyecto sustantivo, es un proyecto personal de mantenerse el poder clientelar, de repartirse efectivamente la cooptación de las instituciones del Estado, pero ¿qué hay? ¿Qué hay más allá? Es decir, hay un proyecto, claro, que se piense que el único proyecto genético de la izquierda es ese y que entonces la izquierda es clientelar y corrupta por definición, entonces que desaparezca toda la izquierda. Pues yo no estoy en esas posiciones, por supuesto. Creo que puede haber una izquierda democrática, creo que toda la izquierda no es Zapatero, creo que toda la izquierda no es estar investigados en procedimientos judiciales de corrupción, y creo que puede haber un proyecto además que apela al bien común y no a intereses particulares. Pero esta gente creo que se pasa de calculadora, de timorata, o por decirlo más claramente, de cobarde. Paco no estaba de acuerdo. Sí, ¿por qué no estáis vosotros en el Parlamento Europeo entonces?
Porque Que hay esa porque la izquierda sociedad- incómoda con la porque la corrupción. sociedad española nos dio una patada en el culo. ¿Y por qué? Y te digo una cosa. Y porque le dio la bala al no, y te voy a Partido decir, Socialista. y te voy a decir, y lo conoces además porque hiciste un seguimiento como pocos periodistas, y te lo agradezco enormemente porque fuiste un periodista que diste luz a los que hacíamos política partiendo de una base quimérica, digamos la clara, que se puede hacer política en igualdad de condiciones cuando uno cuenta con 20.000 euros, 30.000 euros, un cachondeo. Lo digo claramente porque hay algunos que no tienen que ver. Es decir, una política ficción, la política de los amigos, la política de la cero financiación. Se intentó pedir incluso algunas entidades que obviamente no estaban en eso. Una izquierda que crea la unidad de España y la Constitución. A la derecha tampoco le interesaba. Estos tíos son tontos. Yo respeto. No se puede hacer política sin dinero. Respeto, Por eso pero no estamos fuera. Respeté durante las europeas y sigo respetando el proyecto que tú representas. La cuestión es que si a ti la ciudadanía española de izquierda no te ha dado, tú presentando esa alternativa, no te ha dado ese aval, yo ya no compro el tema de que la izquierda esté incomodísima con la corrupción y Yo que no he es dicho eso, diferente. yo no he dicho que esté incomodísima. Digo que yo estoy incómodo con la estrategia de los me he explicado muy mal, de los presuntos críticos del PSOE a los que yo apelo para que articulen una alternativa, habida cuenta de que se ha comprobado que las alternativas por fuera, sin financiación, sin estructura y sin apoyo mediático, desde luego de la izquierda oficial mediática, ningún apoyo, silenciamiento absoluto, porque era más fácil encontrarlos en todos los periódicos locales o comarcales que en el país donde, vamos, no existíamos, claro, no éramos relevantes, tampoco ciertamente no éramos relevantes, pero bueno, cuando estábamos en Alsina, pues igual era posible que estuviéramos en una línea del país, ¿no? En la página 57. Por supuesto, eso no ocurrió. Como eso no ha sido posible, como bien has verificado, y yo corroboro que la verifica, y no será posible en el corto plazo, si no cambian las circunstancias, ¿por qué no se hace desde dentro del PSOE? Pues porque seguramente tampoco es tan quimérico hacerlo desde dentro del PSOE, porque el PSOE ya no existe. Es un proyecto cambiado de imagen y semejanza del líder. Del puto amo. Sí, pero No hay es cauce, que, claro, porque lo que hemos visto de Gabriel Rufián es enormemente preocupante. ¿Por qué? Porque él está apoyando el Partido Socialista que nace en el año 2016 a raíz de aquel pucherazo. Que el pucherazo lo que supone es la muerte del PSOE tradicional, el de Susana Díaz y la vieja guardia, que es un partido socialista que tiene una idea de nación española, y nace la idea de Sánchez de que, oye, si podemos aceptar que España no es una nación, sino un Estado plurinacional, y eso nos asegura estar en el gobierno, ¿por qué no hacerlo? Es decir, y ahí está la gravedad de la circunstancia en la que vivimos, que Sánchez ha alimentado esas opciones que se creen que España es un conjunto de naciones que tienen derecho a crear sus propios estados. Pero tiene una derivada, y es, ¿quién defiende la existencia de una nación española única en nuestro país? Solamente la derecha. Tienes al Partido Popular y Vox. Y dentro de ese Partido Popular y Vox, que son los que defienden que existe una nación, que es la española, solamente uno de ellos defiende el mantenimiento tal y como está del orden constitucional. Eso es absolutamente grave. Una fuerza testimonial de Es izquierdas como muy nosotros, grave, Jorge. sí, pero que no tenía representación Testimonial, parlamentaria. fuerza No tenía testimonial. representación parlamentaria y tú lo sabes. Sí, no, Bueno, pero hombre, lo claro, sé, claro que lo sé. digo, Es decir, gracias con al posibilidades- descubrimiento del Mediterráneo. con posibilidades Pero de que gobernar, pero que hay no. gente que no es de derechas que defiende también. ¿Tú crees que entre los votantes no hay pero- gente de izquierdas que pero- defiende que pero- España es una nación? Pero entiéndeme, no, pero son capaces, No existe son esa gente. capaces de sacrificar la idea de nación española con tal de que no gobierne la derecha y seguir votando a Sánchez y al PSOE que sea. Bueno, perdona, es que ya están poniendo encima de la mesa constantemente la idea de la disolución de España como una ensalada de plurinacionalidades. Sí. El autonomismo del Partido Popular, permitidme decir algo incómodo, el autonomismo del Partido Popular, vaca sagrada e indiscutible del Partido Popular, que está en el orden constitucional, con un título octavo que efectivamente es eminentemente constitucional, pero que permite la centrifugación del poder político de España a través de las transferencias constantes de competencias a comunidades autónomas, de tal manera que tenemos un país maravilloso, que parece esto la escopeta nacional, obra maestra, ¿no? En el que tenemos una sanidad y una educación completamente dispares, te mueves a 50 kilómetros y pareces un desplazado, un extranjero en su propio país. A ver si lo cambia el Partido Popular, porque considera que ese modelo autonómico, cuasi confederal, que no se lo ha inventado Sánchez, ¿eh? Sánchez es todo lo que queramos, pero que venía de atrás y que se ha ido produciendo ese progresivo vaciamiento del Estado y de la nación española, lo defiende también el Partido Popular, ¿eh? Porque parece que en el pacto del Majestic, el señor Aznar, del Partido Popular de toda la vida, del de verdad, del que defiende la unidad de España y el orden constitucional, no transfirió al señor de Pujol en un mercadeo absolutamente vergonzoso educación, sanidad, transferencia de impuestos, etcétera, etcétera. De aquellos polvos, estos lodos también.
aunque acepto, por supuesto, que Sánchez es el aceleramiento de ese proceso a niveles extremos inimaginables. Más que el aceleramiento es la exportación de ese proyecto de algo que era puramente territorial en Cataluña y con menos intensidad, pero también en el País Vasco, a toda España. ¿Por qué? Porque es la única manera que él encuentra para resistir. O sea, él es incapaz de concitar en torno a su sigla, en torno a su liderazgo, en torno a su candidatura, a una mayoría social amplia. Se ha demostrado ya incapaz. Entonces, la única posibilidad que él tiene es a base de vampirizar a toda la izquierda y, bueno, a toda la izquierda, claro, es que es verdad que es profundamente incoherente, porque claro, si tú calificas izquierda un partido terriblemente xenófobo y nacionalista como Esquerra Republicana de Cataluña, pues dime con qué izquierda estamos. O sea, yo creo que aquí también hay una crisis bestial de conceptos. Sí. O sea, sí, pero es que es verdad. O sea, pero yo de verdad. La izquierda es totalitaria por naturaleza y de ahí damos el salto, que es un presupuesto también muy discutible o de corrupto y tal, pero desde luego lo que no es la izquierda, incluso aquella izquierda revolucionaria, transformadora, lo que no puede ser es carlista. Carlista igual puede ser una parte de la derecha, que lo es. Sí que lo es. Que el PNV y Junts parece que vienen del maoísmo. No, el maoísmo era un horror, pero no vienen de ahí. Entonces el carlismo, una derecha dura, reaccionaria, antiliberal, estaremos de acuerdo en eso, Jorge, antiliberal, premoderna, eso era derecha también, la defensora del antiguo régimen. En los lugares, además, geográficos donde estaba eso, ahora están proyectos secesionistas. Efectivamente, etnoidentitarios, etnolingüísticos, racistas, xenófobos, que si nos ponemos profundos vienen del romanticismo alemán, del liderismo alemán, del racismo biológico más absoluto, del concepto de raza, transmutado por el concepto de lengua, la lengua propia, la lengua impropia, la lengua de los extranjeros. El catalán más común es José García. Ese proyecto eminentemente racista que tiene de solidario, que tiene de internacionalista, que tiene de igualitario. La izquierda sabemos que es muy mala. La izquierda oficial en España es muy mala. Por tanto, defendamos... Se gobierna con una base plurinacional, que es una base pluritribal, que no tiene nada que ver con los valores clásicos de la izquierda. Pero que eso no es lo que mueve el voto. Vamos a la realidad. Bajemos del Olimpo de las ideas, que puedo coincidir contigo y podemos tener el debate seguro que tú quieras y será súper interesante para los dos. Desde luego, pero eso no mueve el voto. Claro, lo que mueve el voto son otras cosas, ¿no? Y ahí Sánchez se mueve muy bien, ¿no? Sí, porque se es mueve profundamente visceral, es emocional. Efectivamente. Él segrega el odio necesario para exaltar lo máximo posible a la derecha sociológica hasta que esa exaltación se acaba volviendo en contra de los propios líderes de la derecha tradicional. Es decir, Alberto Núñez Feijóo a día de hoy, el principal problema que tiene no es con los contrarios, es con los propios, que lo que le están pidiendo es que presente una moción de censura, y cuando presente una moción de censura y se demuestre fallido, habrá quien consideremos sensato que le pida, bueno, ¿y por qué no le pegas un tiro en la nuca? O sea, y habrá quien se lo pida, ¿eh? Bueno, hay gente que se lo pide. O sea, bueno, ya, por supuesto, hay gente que se lo pide. Entonces, lo que ha hecho este Partido Socialista, y ha hecho muy bien Sánchez, es crear un marco mental en el cual caben perfectamente la impunidad de todas las acciones políticas y mafiosas que lleva a cabo. Y de ahí que su electorado trague absolutamente con todo. En la creación de ese relato para el marco mental lo ha hecho muy bien. No solamente ha colonizado el Estado, sino que ha colonizado los medios de comunicación. Sin duda. Es decir, la vergüenza que supone hoy día Televisión Española no la habíamos tenido jamás, ni siquiera en la época de Franco, que, como tú sabes muy bien, yo he estudiado el tardofranquismo. Tiene un buen libro. Libro fantástico, me tenía que haber traído, pero no, en fin, sentido comercial. Ni siquiera en aquella época era tan desvergonzado. Podía haber censura, lo que no había era adoctrinamiento como existe ahora. Y él ha creado ese marco mental. Por eso podemos discutir sobre ideas y yo encantadísimo. Pero es que, claro, la realidad para la movilización del voto es otra. Y el debate ya no es de ideas. El debate, que yo es una cosa que ha aprendido la izquierda post 15M, es de poder. O tienes el poder o no lo tienes. Yo no estaba diciendo lo sé. No, estaba dando el marco, pero sí es verdad. Que no es contigo, pero me refiero que yo creo que lo han aprendido. Sí es verdad que sin que el debate sea de ideas, porque claro, vivimos en una época profundamente irracional, completamente dominada por el deterioro cognitivo que nos están provocando las redes sociales, los medios tecnológicos. O sea, al final vivimos en una época puramente emocional. Y es verdad que Sánchez, y eso hay que reconocérselo,
ha conseguido erigirse en un estandarte de la izquierda sin ser una persona que crea siquiera los valores fundacionales de la izquierda, porque él no cree en esos valores. Si eso fuese así, la crisis de la vivienda estaría resuelta desde hace ya 8 años, Sí, pero bueno, que es cuando él llegó al poder. inclu- Entonces, es una persona que, bueno, pues sí, a veces él pues aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y de repente pues me erijo en el principal azote mundial de Netanyahu y eso ya me permite ser el estandarte de la izquierda mundial, ¿no? Pero Luz, fíjate O que- me convierto en el principal antagonista de Trump mientras le imito en la mayoría de sus prácticas. Porque para mí Pedro es la Sánchez es el sociedad principal de hoy en imitador día. de Trump, ¿eh? Pero precisamente, o sea, Sánchez es la representación, como decíamos antes, yo creo que no responde a ningún proyecto ideológico. No, por supuesto que no. Es un proyecto de vaciamiento completamente de lo ideológico, indudablemente. Sánchez está Pero, en el pacto del abrazo. pero, está- perdón que te interrumpa, siendo eso que tú dices que es exactamente así, toda su parroquia sí le identifica Sí, por un movimiento supuesto, ideológico. Porque hay ahora mismo, Que es lo que hay que tener en porque cuenta. en el debate público español, y por desgracia no solo español, pero aquí se presenta con unas notas muy acentuadas, hay, como muy bien decía antes Jorge, unas inercias completamente tribales, dogmáticas, parroquianas en el peor sentido, en el que hay una adhesión absolutamente irracional. Es el triunfo también, en el contexto posmo-identitario, de una serie de etiquetas irracionalistas. La razón ha sido socavada, Sí. de la A a la Z, ¿no? Es socavada. Yo pongo alguna vez una anécdota, ¿no? De aquel programa de televisión española digital, no sé si sigue estando, ¿no? El Play Z, ¿no? bueno. Yo tuve ahí un debate hace unos cuantos años ya, teníamos alguna cara menos. Son las políticas identitarias, ¿no? Y había una serie de personajes, más bien, que defendían, imagino que bien pagados, ahí el que iba gratis era yo, que el problema era la racionalización excesiva del hombre blanco. Decía que esto de las cosas de los negros, se defendía el concepto de las cosas de los negros, las cosas de los homosexuales. ¿Cuáles son esas cosas, no? Es decir, cualquier debate público tendrá que estar guiado por criterios medianamente racionales. Si no, es imposible el debate público. Bueno, pues ahí se defendía lo contrario. Socavar la razón, enmendarla. Bueno, pues eso mueve el voto, indudablemente. Son los nuestros. Hay un criterio de adhesión irracional puramente futbolística, que yo en el fútbol lo entiendo, porque son los nuestros, son los colores, y hay que defenderlo porque me toca la fibra sensible. Pero claro, si aplicamos ese forofismo identitario juliganesco a la política, pues estamos muertos. Claro que eso mueve el voto, principalmente eso. Es que yo creo que hay una teoría que no es mía. Si mañana hay una invasión zombie y presenta un partido político contra el PP y Vox, hay gente en España que dice, pues yo voto a los zombies antes que el PP y a Vox. Pero es que eso es la Cuando dime ya nos vamos, Eso es la sociedad de hoy en día. Vamos a ver, sí, la televisión española está completamente manipulada, pero es la que más se ve, o la que más ha crecido en los últimos años, por lo menos, ¿no? Entonces tenemos una sociedad que lo que triunfa es el activismo, lo que triunfa es la sinrazón. Y entonces ahí Sánchez es el rey. Pez en el agua. Claro, efectivamente. Sánchez es el absoluto rey. Y para combatir eso tenemos otra gente que tampoco aporta demasiado. ¿Qué es la prioridad nacional? Yo no lo tengo claro. Bueno, no me habrá más debate, no me habrá más debate que ya no vamos. Entonces, me queda como constancia, básicamente, que hay como una especie de unanimidad en que el Partido Popular se quede quieto. Sí. Me refiero, se quede Pues quieto mira, el otro y día- ya dejando que el otro esto... día, yo creo que la persona que mejor lo expuso y lo sintetizó en la tribuna de oradores, bueno, que no hay, ya ni hay tribuna ni hay oradores, del Congreso de los Diputados, pero fue Cayetana Álvarez de Toledo, en su rifirrafe habitual con el triministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con la Corte. Le dice, mire, lo limpio, lo democrático, lo decente, lo lógico sería que ustedes convocaran elecciones, que además no hay más que ver. Por eso que tú hablas de la corrupción moral, que para mí esa es la clave, no hay más que ver el discurso que pronunció Pedro Sánchez hace 8 años, que es ahora el 8º aniversario de la moción de censura contra Mariano Rajoy, porque es que ese discurso lo podría coger Feijóo y decir, lo leo íntegro. Bueno, Y coges íntegro lo y que el dijo tema- Ábalos también. aquel día. Absolutamente. Entonces ella le dice, pues lo normal sería esto, ¿no? En base más a lo que ellos decían. Pero bueno, como sabemos que no lo van a hacer, rematen la faena,
sea, aguanten, resistan, ¿no? Es decir, aguanten hasta las municipales autonómicas y oblíguenle a sus alcaldes a pedir el voto para una organización criminal. Disuelvan el Partido Socialista. Porque al final, yo creo que Pedro Sánchez quizá no es muy consciente de ello, pero la lógica absolutamente perversa del sanchismo es que él ha conseguido perpetuarse en el poder a nivel estatal, es decir, él sigue a día de hoy como presidente del gobierno, mientras su partido en Galicia es la tercera fuerza política. En Andalucía están 28 diputados, aquí hay 3 andaluces. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? O sea, en la Comunidad de Madrid fue tercera fuerza política. En Murcia, en la región de Murcia lo va a sorpasar Vox. Es decir, en las próximas municipales y autonómicas van a perder Castilla-La Mancha y van a perder Asturias, y si la derecha es inteligente van a perder también Navarra. Es decir, les va a quedar solo Cataluña. Y a nivel nacional, si esto sigue así, por mucho Frente Popular, hombre, es verdad que yo creo que Pedro Sánchez se va a sacar un buen conejo de las chisteras en las próximas generales para resistir, ¿eh? No me cabe la más mínima duda. ¿Monarquía o república? Sin duda, van a Dos ser unas cosas, elecciones el Estado constituyentes. plurinacional Sí. y quizás la cuestión de la quizá meta república. la monarquía. Quizás. Que yo creo que él le tiene una fantasía, profunda, yo creo que él le tiene una profunda inquina al rey, tampoco por una cuestión ideológica. Yo creo que se la tiene puramente por una cuestión de envidia cochina, de que cada vez que hay un acto público con el rey, toda la gente aclama al rey y a él le insulta. Yo creo que Sánchez tiene un complejo tremendo con el rey de España. ¿Tú crees que no quiere ser el primer presidente de la Tercera República Española? Ah, absolutamente. Pero por son, favor, son claro. trampantojos polarizadores, pero algunos de ellos ya han arraigado y ya Sí. tienen consecuencias materiales. Porque lo Y- de la monarquía y la república puede ser un trampantojo Sí, pero lo del pero- Estado plurinacional es otra cosa. Bueno, lo del Estado plurinacional es a lo que pero vamos. puede Es a ser- lo que estamos, de facto. Puede ser un trampantojo profundamente sugestivo para Sí, un público, por ¿eh? supuesto, por Sí. supuesto. O sea, que de repente te ponen ese debate encima de la mesa efectivo. y tú dices, oye, no, es que mira, si el Estado permite que haya unos jueces corruptos, si el Estado permite que la ultraderecha pueda tener esta representación territorial, si el Estado permite una monarquía, tal, o sea, Bueno, no sé, lo mismo, puede ser sugestivo. Lo mismo que nos puede parecer risible el hecho de golpe de Estado, conspiración. Bueno, risible para nosotros, pero hay otra gente que No, cree no, de verdad que hay claro. una conspiración, Por supuesto. que hay, como le veía, Hombre, que da como fruto. veía algunos programas de la televisión Que da pública fruto. española, esto de la justicia a 2 velocidades. Claro, queda más fácil decir justicia a 2 velocidades que explicar la Audiencia Nacional, el Constitucional, los jueces, no sé qué, no sé cuánto. Eso es más un poco digerible, me refiero. Lo fácil es decir justicia a 2 velocidades, golpe de Estado, Nos vamos a ir ya. Yo aprovecharía, invitaría al rey a que venga a la próxima tertulia. Está invitado. Aquí el rey está invitado siempre, tiene además cama, su majestad, o sea no, pero lo que decíais de la monarquía, ya hicimos una tertulia en Contrapoder sobre esta idea de Si que la Sánchez va a próxima... plantear las próximas elecciones en términos constituyentes. Sí, ¿no? dices, oye, parece política ficción, ya, sí, aquí como parece todo político, como todo Claro, pero parecía es que política ficción un hace golpe 8 de años. Estado en Cataluña podía ser política ficción, una amnistía podía ser política ficción. Oye, a mí me alucina la pasmosidad del pueblo español con el hecho real, tangible y cierto de que están saliendo etarras condenados con delitos de sangre Sí. de las prisiones vascas como punto o contrapartida del pacto oculto que tienen el Partido Porque Socialista y tenemos unas Bildu, ¿eh? líneas rojas que son tragaderas. Las metas volantes, que decía Jorge, son tragaderas morales. Entonces vamos moviendo la frontera de la tragadera y más allá. Yo os invitáis al rey, pero también si seguís invitando a algún modesto republicano a esta tertulia, yo te pediría, Carlos, que le respetéis acústicamente y que tengáis cuidado. No. ¿Qué música ponéis? No se le va a poner la danza de la chile. Es que al final, una de las cosas más. Como una de las, sugerencia, una de las ¿no? cosas No. que más veo cuando veo la actual es que cutres todo. al final. Sí. No, de verdad. Lo de O sea, tú- Tanganga tenía claro, gracia. Esto no es pero todo. ves a Rufián y dices, qué personaje más fatuo, más. O sea, qué poca cosa, me refiero. Qué Sí, chusco, o sea, qué chusco. o sea, Bueno, ¿sabes? y ya cuando ves o sea, al hipergurú que venía de... Bueno, se ha comentado lo de Iván Redondo. Hemos dicho que es Vale. el momento redondo, pero por lo negro. Por lo negro que tiene el pelo. Zaino. Sí, es un negro negrísimo el de Iván Redondo. Iván Redondo, el otro día yo lo ponía en un tuit, decía, Louco entra en Ferraz, y mientras Iván Redondo, España es un Estado plurinacional. Está con la turra de Redondo de España es un Estado plurinacional, Sánchez va a ganar en las próximas elecciones. Sí, también Yolanda Díaz iba a ser el Sí, presidente del gobierno. Iván Redondo es una cosa que nos demuestra, una cosa muy importante siempre tener en cuenta, también para los espectadores.
A veces es importante mantener el misterio Sí. y no desvelar lo Sin que en duda. realidad eres. Es lo peor O sea, que ha podido hacer. antes, este señor, y darse a Redondo era conocer. una cosa, qué inteligencia la de Redondo, tal. Cuando empezó a dar entrevistas... Desmontó el mito en una entrevista con Sí, Évole, yo sí, me sí. acuerdo. Por eso no hay que dar Todos la entrevistas. vimos, de repente yo vi esa Son entrevista demasiado reveladoras. y digo, esto es Iván Redondo, Sí, esto. cuando se saca dos piezas de ajedrez y las pone... No, esto no lo tenía preparado. No, qué coño, sales a la calle con el alfil y con el peón, o sea... Que hay quien necesita poca muestra, ¿eh? Que a la segunda ya revela quién realmente es. Es decir, no Claro, tiene no, mucha no. capacidad de disimulo. No, La pero primera fíjate. que se profundiza un poco. Decía Paco, Leire. Pero Leire es diferente. Porque Leire, o sea, cuando tú le encargas a alguien que haga cosas en las cloacas, no se lo vas a encargar a un abogado del Estado. Hombre, el tal, Partido se lo Popular encargas- se lo encarga a Villarejo, que es un tipo bastante más inteligente que Bueno, Leire, pero ¿no? también al final o sea, se mueve bien en la chusquedad. Y Leire se mueve bien en la chusquedad, no se lo vas a encargar a alguien demasiado tal. Leire es una persona muy Uno, fantástica. uno esperaba de un diputado como Rufián un poquito más de... Pero bueno, es mucho pedir. Nos vamos. Nos vamos y antes de irnos, como siempre, preguntamos por recomendaciones culturales. Esto es un museo cultural, ¿sí? De libros que estáis leyendo, de series, de películas. ¿No era suficiente con la Sinfonía de las Sí, Chirimoyas? no, Sinfonía de Chirimoya no. Pues mira, yo voy a ser completamente contracultural Venga. y voy a recomendar, El auto del juez Calama. de Iván Redondo. pues no, voy a recomendar, ni es libro, ni es serie, ni es película. Venga. Se cumplen por estas fechas 20 años de la muerte de la más grande que ha habido en la historia de España, que es Rocío Jurado. Muy bien. Y yo recomiendo que escuche toda la audiencia la discografía que le hizo Manuel Alejandro, los 3 discos de Manuel Alejandro a Rocío Jurado. Eso es literatura, eso es poesía. El otro día estuve viendo precisamente con Manuel Alejandro en su casa un vídeo de cuando actuó Rocío Jurado en un, no me acuerdo qué teatro madrileño era, que fue fascinante. La presentación la hacía Antonio Gala, y decía que un ser humano que no tiene misterio no es asombroso, ¿no? Y hablaba de que hay quien lo encubre con la alegría. No sé, es maravilloso. Pues era un concierto de Rocío Jurado cantando fundamentalmente esos temas. Oye, se cumplen 20 años, ya no existen gentes que hagan esas canciones, ya no existen gentes que canten así, sin el autotune y sin tantas chorradas. Y es maravilloso, yo lo recomiendo. Eso es Andalucía, eso es Eso es cultura literatura. popular, ¿eh? Eso es cultura popular. Pues como recomendación por los 20 años y en el recuerdo a Rocío, yo lo recomiendo encarecidamente. Perfecto. Guillermo. Vamos a complementar la cultura popular con alguna recomendación libresca Vale. para los del Estado plurinacional. El último ensayo de Félix Ovejero, La invención del agravio, que yo creo que sostiene una tesis ya no original para quien haya leído alguna cosa de Ovejero, porque yo creo que lleva sosteniéndola en los últimos 25 libros. Es decir, yo no quiero tratar el tema del nacionalismo, pero joder, yo creo que ya lleva ya 20 libros por lo menos con el asunto de que el problema en España no es el encaje territorial. Sí. Esto se suele hablar del problema territorial. La tesis es que el problema de encajar, el problema es el nacionalismo. Es un problema democrático de primer orden. No hay que buscar un encaje. España es tan diversa territorialmente como muchos estados-nación de nuestro entorno, o incluso menos, en términos lingüísticos, aunque aquí se haya construido esa ficción, ese relato, palabra maldita. El problema es el encaje que tiene el nacionalismo, ese nacionalismo del que hemos hablado, identitario, racista, xenófobo, con los principios más elementales de una democracia liberal, y tiene un encaje malo. ¿Y tienes canción favorita de Rocío Jurado? No, ahí no me atrevo porque ya con el Mójate tú. con el menú No, musical, yo no puedo. Mójate No tú. puedo, soy moderador. yo No soy, puedo, no yo soy puedo, un no poquito puedo. más del lado sabinero, si me permitís. O sea, estamos aquí las dos Españas, ¿no? No, bien sabe Pepe Luis que aparte él intermedió para que yo pudiera entrevistar y conocer, que me hizo mucha ilusión, a Manuel Alejandro. en Y su- le gustó mucho tu y entrevista, me, que me lo dijo. pues me encantó Manuel Alejandro, que es un talentazo, ser y único. es un ser único y es un tipo a descubrir Universal. por mucha gente todavía que no sabe todavía quién es el hombre que escribía canciones tan bonitas como las de Rocío Jurado. Jorge. Pues mira, 2 apuntes. Lo de Félix Ovejero a mí me parece un hombre que siempre llega tarde. Es decir, No habráis más ¿Es lo debates. que ves? sí, sí. No habráis más debates, por decir en favor. 2025, es que yo he leído ese libro, 2025-2026, que el problema es el nacionalismo, llega con décadas y décadas Pero, y décadas Jorge, de retraso. Espera un segundo. Pero si has leído, habrás Sí. leído a Félix antes, Sí, ¿no? sí, pero- Lleva diciéndolo desde ¿Ves? 1900. Es un hombre que llega con retraso siempre. Sí, y lleva ahí diciéndolo la poca 30 renovación años. en la izquierda, pero eso es otro debate. Lleva diciendo 30 No, años. Rocío Jurado recuerdo una anécdota fantástica de abril, no porque la viviera yo, de abril de 75 en televisión, que la montó, porque salió cantando, maravillosa, era una mujer preciosa, con un vestido, con unas transparencias en las que, oye, pues quizás se le veía un poco el pecho. Y entonces en Televisión Española había un censor que era
tan retrasado que miraba por encima de la televisión por si acaso se le veía alguna cosa más allá. E instalaron en los estudios de televisión española un retardo de 20 segundos para el caso de que ocurriera algo así, en directo, poder retrasar la emisión para toda España. Sí. Y en cuanto a la recomendación cultural, ahora que están tan de moda los libros cortitos, es la época del TikTok, los libros cortitos, Página Indómita ha publicado un libro fantástico que recoge cartas y entrevistas a Miguel de Unamuno en los últimos años, en los últimos meses de su vida, que se llama La guerra incivil. Y es un libro fantástico, ¿no? Porque desvela cómo era aquel hombre que se encontró que la república en la que él había creído había fracasado absolutamente, que estaba en manos de los unos con H y de los otros con H, y que aquellos que se habían levantado contra esa república no eran más que, ¿cómo los llamaba él? Aquellos falangistas no eran más que unos zoquetes como los rojos que quemaban iglesias. Y son cartas de un hombre absolutamente desesperado. Lo recomiendo. Paco. Yo ahora ya no puedo decir, porque si lo decía antes, mucha gente iba a pagar YouTube, ¿no? Torea Morante hoy en Aranjuez. Sí. Y voy a recomendar Morante del Calvario a la Gloria, testamento de su trágica, épica e histórica temporada de 2025, de la editorial Jarana, que lo escribieron mis grandes amigos Diego Sánchez de la Cruz y sobre todo Javier Romero Jordano, persona muy interesante que sabe muchísimo de toros, y desde luego fue una temporada que no puede caer en el olvido. Ah, pues nos ha quedado muy completito, ¿eh? Joder, Unamuno, plural, sí, total. Qué barbaridad. Esta es la España diversa, que no Sí, plurinacional. sí. España La plural de verdad. y diversa. Se ha quedado estupendo. Pepe Luis Vázquez, gracias. Y complementaria. Y complementaria. Gracias, Pepe Luis. Gracias a ti. Gracias, Guillermo. Ha sido un placer, Carlos. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Paco. Ánimo, suerte. Digo, con el trabajo me refiero, porque tiene mucha carga de tema judicial. A lo mejor el mes que viene muerto, pero si no, estaré encantado de volver. Bueno, si no, pues será in memoria en el programa de hoy. Estuvo Iván Valencia en la realización, les habló Carlos Padilla, hizo lo que pudo, como casi siempre. Próximo domingo viene el Papa. Viene el Papa a Madrid. ¿Viene el Papa? Hablaremos de ello, yo creo. El próximo domingo en Contra el Poder, aquí en Big One Media. Buena semana y que tengan cuidado con la UCO.